Bienvenidos al tercer capítulo de nuestra norma sobre semirremolques, la norma 035, en el cual hablaremos de la capacidad de diseño del eje y del peso bruto vehicular de diseño. Como lo hemos mencionado, esta norma oficial mexicana fue desarrollada e impulsada por los fabricantes de remolques y semirremolques afiliados a la rama 105, que son parte del sector de la industria automotriz de la Canacintra. La norma desde su inicio incluyó definiciones, 43 aproximadamente, entre las cuales hubo algunas novedosas para el mercado mexicano. La primera de ellas, capacidad de diseño del eje, que se definió como el peso máximo que puede transmitirse al piso a través del ensamble de ejes, considerando la capacidad mínima de los elementos que intervienen: suspensión, ejes, rodamientos, masas, rines y llantas. Es un concepto que en Estados Unidos y Canadá se conoce como GAWR o Gross Axle Weight Rating. Y mostrado en esta imagen, lo vemos como la capacidad de diseño es igual a la menor capacidad de uno de los eslabones, que puede ser cualquiera de ellos: las llantas, las ruedas, la suspensión, los rodamientos, el centro de eje, etcétera. La segunda definición novedosa en esta norma fue el peso bruto vehicular de diseño, que es el peso especificado por el fabricante cuando el vehículo está cargado a su máxima capacidad. En Estados Unidos y Canadá se le conoce como Gross Vehicle Weight Rating o GVWR. Para entender estos conceptos vamos a proceder con un par de ejemplos. El primero de ellos relacionado con la determinación de la capacidad de diseño del eje. Hasta que se publicó la norma en el 2010, el dato de CDE no había sido indicado por el fabricante nacional de remolques. Tradicionalmente, cuando hablábamos de capacidad del eje, el dato que se indicaba es la capacidad nominal del mismo, es decir, ejes de 25,000, de 30,000 libras, etcétera, de acuerdo con lo adquirido del proveedor del eje, sin importar la capacidad de los rodamientos, masas, rines, llantas, ni la posición de la suspensión sobre el eje. A continuación, vamos a hacer un ejemplo de determinación de CDE para un eje Meritor de 77,5 de track, Meritor porque es la información con la que cuento, punta recta, capacidad nominal de 25,000 libras, montado bajo una suspensión Newway RL300, planos con los que cuento actualmente, llantas Michelin XT1 11R22.5 infladas a 95 libras y rines Accurate 825 22.5, número de partes 50847. Nótese que son muy específicos y si recuerdan, en la anterior presentación hablamos de que debemos tener registro de lo que estamos utilizando y seguir lo que está especificado en la NMX 17050-1 para darle consistencia a lo que estamos certificando. El primer paso es determinar la capacidad del centro de eje cuando está instalado bajo suspensión neumática. ¿Y por qué suspensión neumática? Pues porque el 99% de lo que se vende en México es suspensión neumática, utilizando la información que proporciona el fabricante del eje. Para el caso de los ejes Meritor, el fabricante establece que su capacidad nominal es igual a la de operación cuando el cantilever es máximo de 17.25 pulgadas, independientemente del track del vehículo. Y eso se entiende más fácil viendo esta imagen, en el cual si tenemos un track de 77,5 pulgadas, cantilever de 17 1/4 en cada lado, el centro de montaje de nuestra suspensión ha de ser de 43 pulgadas. Lo anterior, es decir, este montaje de 43 pulgadas, solo es lograble con suspensiones de muelles. Para suspensión neumática es necesario realizar el cálculo siguiente para determinar lo que se llama centro de montaje equivalente. Para determinarlo se utiliza datos de la suspensión, que lo vamos a ver en este dibujo, y los datos que requerimos calcular mediante esta ecuación. Si ustedes ven, necesitamos cuatro datos: A, B, C y D. El primero de ellos es la A, que es la distancia del centro del buje de la suspensión al centro del eje. El dato B, que es del centro del eje al centro de la bolsa de aire. El dato C, que es la distancia entre las perchas. Y el dato D, que es la distancia entre el centro de las bolsas de aire. Son nuestros cuatro datos que necesitamos. Para
Nuestro caso específico tenemos un dato A de 19,61 pulgadas, un dato B de 16,84 pulgadas, un dato C de 41 pulgadas y un dato D de 36 pulgadas. Si estos datos los metemos a nuestra hoja de cálculo, determinamos nuestro centro de montaje con ellas y vamos a encontrar que es igual a 38,31 pulgadas. Si este centro de montaje lo restamos del track que tenemos, que es de 77,5, y lo dividimos entre dos, vamos a encontrar nuestro cantilever. Y en este caso el cantilever es 19,59 pulgadas. Nuestro proveedor de eje nos proporciona esta gráfica, la cual nos sirve para determinar el porcentaje de capacidad nominal. Es decir, en el eje de las X vamos a tener el cantilever y en el eje de las Y a tener el porcentaje de capacidad nominal dependiente de ese cantilever. Lo que hacemos es trazamos una recta en el cantilever que calculamos de 19,59, intersectamos esta curva, trazamos una recta horizontal y encontramos un valor de 88%. Por lo tanto, tendremos que ajustar nuestra capacidad nominal de eje por 88% y multiplicamos 25,000 por 0,88 y tendremos un resultado de 22,000 libras. Es decir, nuestro eje de 25,000 montado bajo esta suspensión R300 va a tener una capacidad real de 22,000 libras. El siguiente paso son las llantas. Y sabemos que tenemos llantas 11R25, 22.5, XTL1. Por lo tanto, en esta gráfica vamos a encontrar su capacidad en 95 libras de presión de inflado y sabremos que la capacidad por eje de estas llantas es de 21,660 libras. En el caso de las llantas, seguimos un procedimiento similar en el cual encontramos que cada rin tendrá una capacidad de 7,400 libras y por tanto, los cuatro rines tendrán una capacidad por eje de 29,600 libras. Con estos datos podremos entonces hacer una tabla en la cual encontramos que nuestra capacidad de centro de eje es de 22,000 libras, nuestra capacidad de la espiga recta que estamos utilizando de acuerdo con el numeral 5122 de la norma es de 25,000 libras, la capacidad de la suspensión es de 30,000 libras, la capacidad de las llantas a 95 libras de inflado es de 21,660 libras y la capacidad de los rines es de 29,600 libras. El menor de ellos será nuestra capacidad de diseño del eje y por tanto estaremos limitados por la capacidad de las llantas, lo cual nos da una capacidad de diseño de eje de 9,845 kilogramos. Y la máxima carga al piso que podremos transmitir será, de acuerdo con el numeral 41311 de la norma, la capacidad de diseño entre 1,1764 igual a 8,370 kilogramos. Es el máximo peso que podremos transmitir al suelo de forma segura utilizando este arreglo de ejes. ¿Y qué pasa con el peso bruto vehicular de diseño? Peso bruto vehicular de diseño está determinado como un máximo a través del numeral 4131 de la norma. Y aquí identificamos que va a depender de la cantidad de ejes que tiene el semirremolque. Por tanto, el peso bruto vehicular de diseño máximo para un semirremolque de un eje será la capacidad de diseño que tenemos de el eje, ese eje, por 2. El peso bruto vehicular de diseño para un semirremolque de dos ejes será la capacidad de diseño de los dos, de la suma de los dos ejes, multiplicado por 1,7. Y en el caso de un semirremolque de tres ejes será la capacidad de diseño de los ejes que tenemos instalados, multiplicados por 1,47. En el caso de los convertidores, el peso bruto vehicular de diseño máximo es igual a la suma de sus capacidades de diseño de ejes, ya sea uno o dos ejes. Y hagamos un ejemplo, utilizando el mismo CDE del eje que determinamos y poniéndolo en semirremolques de uno, dos o tres ejes. Para un semirremolque de un eje, el peso bruto vehicular de diseño máximo será de 19,690, de dos ejes será de 33,473 kilogramos y de tres ejes será de 43,416 kilogramos. Tengan esto en mente cuando vean sus placas de especificaciones. Si el CDE
no es lógico, no corresponde a los valores de llantas, etcétera, y se aproxima más a los valores nominales de los ejes, algo no hizo bien el fabricante. Y si el peso bruto vehicular de diseño no corresponde a las multiplicaciones que resultan de utilizar estos factores, también el fabricante ha marcado mal su placa de especificaciones. Periódicamente seguiremos publicando otros detalles de la norma oficial mexicana de tal forma de que la conozcan y que puedan evaluar a sus fabricantes y que el fabricante pueda ajustar sus diseños y cumplir con lo establecido en esta norma. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales, que es donde estaremos publicando estos videos, y nos pueden mandar sus comentarios al correo electrónico que se muestra en su pantalla. Muchas gracias.